través del chat o al chat de Facebook Live, o si prefieren, podemos ir asignando unos turnos, las compañeras que nos están ayudando, para las preguntas, los 2 minutos de preguntas después de la intervención del senador Antonio Sanguino. Senador, yo, de acuerdo a lo que dice Diego, yo sí quiero contextualizar un poco más o aterrizar un poco más digamos que la charla, lo que tiene por decirnos al respecto sobre el impacto del que produce el COVID sobre la economía nacional. Y es adicionalmente a eso, pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanía para, digamos, tratar de contener, por supuesto, la pandemia más grande, que es la desigualdad y la pobreza y la crisis social que se avecina a consecuencia de, y hay que decirlo, las malas decisiones del gobierno nacional en torno a eso? Y qué tenemos que hacer desde las universidades y sobre todo desde las universidades públicas para poder contrarrestar o apoyar al entorno, a nuestro contexto, a las comunidades que rodean a las universidades públicas y desde el estudiantado y los profesores, qué tenemos que hacer para poder colaborar o brindar esa solidaridad y ese crecimiento económico, si es que lo hay, para todos los colombianos. Senador, le doy la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo muy cordial a Diego y por supuesto saludar muy especialmente a los amigos y amigas que nos acompañan en esta conversación, en este conversatorio, por supuesto a todos los que nos están siguiendo hasta ahora a través de las redes sociales que se han habilitado para esta conversación. Por supuesto agradecerle también a la Universidad de Cundinamarca que nos inviten para que podamos, aprovechando estos instrumentos de la tecnología, eh, podamos compartir nuestras reflexiones y quizás también compartir con ustedes lo que viene ocurriendo en el debate en el Congreso de la República, que a pesar de todas las restricciones, eh, como producto de estas nuevas circunstancias y de la pretensión del gobierno de achicar la presencia del Congreso en el debate público, a pesar de ello, de todas maneras hemos hecho un esfuerzo enorme y lo seguimos haciendo para que el Congreso pueda ocupar un lugar en el juego de pesos y contrapesos, que el Congreso pueda mantener una actuación pública que permita evitar que todas las decisiones queden en manos del Ejecutivo como hasta ahora ha venido ocurriendo en medio de esta crisis. El coronavirus pues no puede llevarse por delante la democracia, es una de nuestras pretensiones. Y quiero empezar precisamente por ahí, eh, aprovechando pues que el contexto más global que ha presentado Diego me ahorra eh, pronunciarme sobre lo que significa esta crisis para la humanidad, para la especie humana, para la sociedad global, y también la presentación que hizo Alejandro pues me exime de pronunciarme sobre la situación en particular de la universidad pública, que es una situación igualmente crítica como está en general, digamos, la economía, la sociedad, el funcionamiento de las instituciones, la educación en general en el país y en el mundo. Pero quiero empezar, repito, por lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, que me parece que es importante, que ustedes más o menos tengan la información de qué es lo que debe ocurrir en el Congreso en en estas próximas semanas. Estamos a punto de terminar esta legislatura que está prevista que su terminación para el próximo 20 de junio. No sabemos, seguramente el gobierno no nos llame a extras para evitar que el Congreso pueda ser un espacio, un escenario de debate y de control político a las decisiones que viene tomando el gobierno. Eh, pero el artículo 215 de la Constitución Nacional, que es el artículo que reglamenta o más bien establece las condiciones en las cuales se puede declarar la emergencia económica en el país,
Ustedes saben que desde el pasado 17 de marzo, una vez se reconoció que estábamos en un estado de emergencia sanitaria, el presidente Iván Duque expidió un decreto, un primer decreto de emergencia económica. La Constitución, el artículo 215 dice que el presidente de la República puede declarar un estado de emergencia económica, social y ambiental por periodos de un mes y por 3 periodos consecutivos, si las circunstancias así lo exigen. El gobierno ha hecho uso de esa facultad, declaró la emergencia económica y esa emergencia económica terminó el pasado 30, a finales del mes de mayo, no recuerdo exactamente la fecha. Pero seguidamente el presidente Iván Duque expidió un nuevo decreto de emergencia económica por un periodo de un mes adicional, que es el periodo, es la emergencia económica que actualmente está en vigencia en virtud de ese segundo decreto de emergencia que expidió el presidente Duque. En el marco de esa emergencia, pues el gobierno goza de unas facultades extraordinarias para expedir decretos o decretos reglamentarios o decretos con fuerza de ley que permitan agilizar, digamos, los procesos de toma de decisiones sobre asuntos que requieran modificaciones urgentes o de emergencia en virtud de las circunstancias por las cuales se expidió el decreto de emergencia económica. Y por eso el gobierno ha expedido una serie de decretos. Nosotros hemos contabilizado más o menos 76 decretos con fuerza de ley que están relacionados directamente con la pandemia del coronavirus. Y han sido decretos además expedidos sobre todos los asuntos de la vida cotidiana de los ciudadanos. Decretos, por ejemplo, el decreto de viabilizar o de reconocer la virtualidad en la educación pública es un decreto del gobierno del presidente Duque, o los decretos que se han expedido para que el gobierno nacional haga uso de recursos de los entes territoriales, el famoso decreto 444, o el decreto de emergencia carcelaria que también se expidió en el marco de la pandemia del coronavirus, en teoría para favorecer la excarcelación de un número importante de personas que se encuentran privadas de la libertad. En fin, han sido, digamos, una serie de decretos que buscan, digo teóricamente, permitir resolver y atender estas situaciones de emergencia. Pero ese artículo 215 de la Constitución dice que todos esos decretos deben estar sometidos al control constitucional de la Corte Constitucional, que ha venido examinando uno por uno los decretos pedidos por el gobierno del presidente Duque en la primera emergencia económica. La de la segunda emergencia aún no están sometidos porque hay que esperar, digamos, o mejor, los van examinando en la medida en que se van produciendo. Y también establece el artículo 215 que el Congreso de la República debe pronunciarse sobre la emergencia económica, la declaratoria de la emergencia económica y sobre los decretos que se expidieron en esa declaratoria de emergencia económica. El Congreso de la República tiene hasta un mes después de que el gobierno le entrega un informe al Congreso de la República sobre la emergencia económica, y luego tiene un año, el año siguiente, para aprobar, modificar o negar, como si fueran proyectos de ley o bajo la modalidad de proyectos de ley, todos los decretos que fueron expedidos en virtud de esta emergencia. Y en eso está el Congreso. Nosotros, la bancada de la Alianza Verde, ha radicado ya su informe de evaluación de la emergencia económica y la evaluación también que hacemos del conjunto de decretos que se han expedido en el gobierno, que ha expedido el presidente en el marco de la emergencia económica, de la primera emergencia económica. Luego tendremos que hacer lo mismo con la segunda emergencia económica que todavía está en curso. Nosotros
pues nos hemos ocupado de muchos temas en este ejercicio de control político, pero hay uno que para nosotros ha significado, digamos, ha tenido una importancia muy importante, ha significado, digamos, una preocupación por lo que significa para la vida de los colombianos y colombianas, los de menores ingresos, los vulnerables, los pobres y los que están en proceso de empobrecimiento. Ustedes saben que esta crisis produjo una parálisis de la economía mundial y de la economía nacional, una parálisis productiva. Esta parálisis productiva, dicen los expertos, nos va a conducir a una situación de depresión económica solo comparable con la famosa crisis, la Gran Depresión de 1929, en comienzos del siglo XX, que fue el que le abrió paso luego pues a los modelos keynesianos y a los modelos de intervención del Estado en la economía, que dieron paso también a los estados de bienestar en buena parte de Europa y del mundo. Pero esta crisis, por supuesto, como lo decía Diego, nos obliga a repensar cuáles van a ser los modelos productivos, la manera como vamos a producir bienes y servicios, qué tipo de bienes, qué tipo de servicios, los modelos de consumo de esos bienes, nuestra relación con el medio ambiente, el funcionamiento de las instituciones públicas, del Estado, las políticas sociales, digamos, los procesos de comunicación, el acceso a la información, el peso de la prensa, de las instituciones democráticas, etcétera, etcétera. La humanidad va a sufrir un remesón y por supuesto que es obligado que ya empecemos a pensar en la agenda de la pospandemia, ¿no? Y cuál es la agenda desde una perspectiva progresista para ofrecerle a la humanidad o para proponerle a la humanidad en los tiempos de la pospandemia y también en la gestión de la pandemia actualmente. Ustedes han visto que ha habido, digamos, distintos modelos de gestión de esta pandemia y eso ha tenido resultados, unos no tan dramáticos en relación con el impacto de la pandemia en vidas, en costos económicos, sociales, etcétera, y otros han sido, digamos, resultados dramáticos, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos y en Brasil, ¿no? Que son gobiernos populistas de derecha que además despreciaron la importancia o mejor los efectos de esta pandemia, pues ya ven ustedes los resultados comparados con otros países en donde habían estados de bienestar más fuertes, en donde la ola privatizadora no arrasó del todo con los sistemas de salud o donde se protegieron los sistemas de salud, los ingresos de los ciudadanos, etcétera, y allí, digamos, la gestión ha sido relativamente más exitosa. Pero en el caso colombiano, yo me voy a concentrar en estos minutos que me faltan en el tema económico y en la propuesta que nosotros hemos levantado desde digamos, varias bancadas en el Congreso de la República, no solo las bancadas de oposición, sino que hemos logrado construir un consenso muy amplio, quizás como muy pocas veces se ve en el Congreso de la República. Ustedes lo saben, acaba de salir, digamos, un informe del DANE sobre las cifras del desempleo. El DANE dice que en el mes de abril, solo hasta el 30 de abril, se habían perdido 5.400.000 empleos, lo que significa que el nivel de desempleo está llegando de un 20 a un 25%, lo que significa que la cuarta parte de la población económicamente activa del país está desempleada. A eso hay que sumarle todo el contexto de la informalidad de nuestra economía y también hay que agregarle el subempleo o el desempleo disfrazado del que hablan los especialistas. Pero según un estudio de la Universidad de los Andes, la actual crisis económica podría resultar en un aumento de la pobreza de 15 puntos porcentuales adicionales. Es decir, que el número de pobres en Colombia puede llegar a más de 7 millones de personas, 7.3 millones de personas. Y el aumento de la desigualdad, óigase bien, será o pasará del 0.509 al 0.574 en el coeficiente de Gini, que es el coeficiente que mide los niveles de desigualdad. Es decir, que a la desigualdad histórica del país y a la pobreza histórica del país se sumarán, digamos,
nuevos fenómenos de pobreza y de desigualdad, un aumento de los niveles de desigualdad por efectos de la crisis derivada y la parálisis del aparato productivo y las malas decisiones del gobierno nacional con relación a la gestión de la crisis del coronavirus. Nosotros creemos que ante esta situación, ante este panorama, resulta vital garantizar la supervivencia de los hogares más vulnerables durante el tiempo que dure la crisis a través de una renta básica de emergencia, de un salario mínimo por un periodo inicial de 3 meses. Ustedes saben además que desde el pasado 27 de abril el presidente de la República tomó la decisión de ir flexibilizando la cuarentena. Él llegó tarde a la cuarentena. Ustedes recordarán que el presidente Duque tomó la decisión de decretar la cuarentena después de un simulacro de cuarentena que decidieron la alcaldía o la alcaldesa de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca y al que se le sumaron buena parte de los gobernadores territoriales del país, porque ya sabíamos por la experiencia mundial de que sin estar preparados para enfrentar los momentos más duros del coronavirus, lo que se necesitaba era aplazar el pico de la pandemia para prepararnos en términos de infraestructura de salud pública y en términos de infraestructura hospitalaria, y para prepararnos también en relación con la masificación de las pruebas, el fortalecimiento del personal médico y todas las condiciones económicas y sociales que nos permitieran enfrentar esta pandemia, porque como ustedes saben, no hay una solución de salud pública a la vista en relación con este asunto, y la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que tendremos que acostumbrarnos a convivir con el coronavirus, porque este virus se va a convertir o se ha convertido o se está convirtiendo en una enfermedad endémica. De tal suerte que desde el 27 de abril el gobierno decidió, a cambio de una renta básica para los ciudadanos que les permitiera mantenerse en casa, y por la presión de los sectores productivos más poderosos del país, el gobierno decidió ir abriendo actividades económicas. Lo más grave es que esas actividades económicas se fueron abriendo sin que pudiéramos, por ejemplo, adelantar una actividad de testeo o de exámenes masivos en esas actividades productivas. Y el gobierno entonces fue acabando progresivamente con la cuarentena. Hoy la cuarentena prácticamente no existe. Y no existe no solo por esa decisión del gobierno, sino porque con estos niveles de pobreza que traíamos y con el incremento de esa pobreza y de la desigualdad en tiempos de la pandemia, pues la gente, los ciudadanos de menores ingresos, desesperados por no encontrar condiciones para poder mantenerse en el aislamiento social, pues comenzaron a salir de la cuarentena también, y a buscar resolver sus necesidades más inmediatas en actividades, principalmente en actividades informales de todo tipo, en una situación además que nos ha expuesto a una expansión del virus que ya va siendo dramática en ciudades como Cartagena, en departamentos como el Chocó. En Cartagena ya está pasando lo que ocurrió hace un par de semanas en Guayaquil, Ecuador. No hay dónde enterrar la gente. Y en Cali, por ejemplo, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos ha llegado a casi el 80%. Ya hay zonas de la ciudad que han sido declaradas en alerta roja. El departamento del Amazonas, pues prácticamente también está en una situación de alerta roja. Bogotá ya está llegando, está por encima del 60% de la ocupación de sus unidades de cuidados intensivos. El gobierno, por ejemplo, se fue a negociar, porque no quiso que lo hicieran los entes territoriales, 2.700 ventiladores en China. No ha llegado ni uno. Los recursos de la emergencia no llegan a las alcaldías, no llegan a las gobernaciones, no llegan a las instituciones hospitalarias. En fin, hicimos una cuarentena que está en riesgo de que se pierda, porque ese tiempo que era para prepararnos no los preparamos. Los decretos que expidió el gobierno no han sido afortunados en esa materia,
hizo una serie de giro de recursos para garantizar la solvencia o la liquidez en el sistema financiero y bancario, pero el sistema bancario no ha sido suficientemente, digamos, solidario, ni ha tenido la celeridad para que esos recursos lleguen a la pequeña, a la mediana empresa. Las empresas se quedaron sin cómo pagar su nómina. Hay una discusión de qué hacer, por ejemplo, ahora con la prima de mitad de año, etcétera. Digamos que hay una serie de factores, de circunstancias que dan cuenta de una crisis económica sin precedentes en la economía colombiana. Nosotros entonces insistimos ahora con mayor razón en una renta básica. Sin renta básica es imposible mantener el aislamiento social que se impone ahora con mayor rigor si estamos adentrándonos al momento más duro de la pandemia, como todo el mundo está diagnosticándolo y como todo el mundo está anticipándolo. Apenas vamos a entrar, repito, en un momento en el que la curva va ascendiendo y vamos a tener una situación similar, ojalá que no, a la que tuvieron en su momento España e Italia. Entonces, nuestra propuesta es una renta básica que garantice las necesidades básicas de los hogares pobres y vulnerables durante el periodo que duren las alteraciones de las actividades económicas y por el otro lado que permitan mitigar el impacto sobre la actividad económica a través de un estímulo a la demanda que además le permitiría a la economía mantener su tejido empresarial y acelerar la recuperación económica. Una renta básica como la que nosotros proponemos sustituye toda esta feria de contratos de mercados que han hecho alcaldías y gobernaciones, muchas de ellas acompañadas de fenómenos de corrupción, pero además estimula la demanda, porque los millones de colombianos, nosotros calculamos más o menos 29 millones de colombianos, dispondrán de un salario mínimo mensual para acceder a sus bienes básicos, a sus bienes alimentarios y a sus bienes sanitarios, de tal suerte que eso estimula, digamos, se convierte en una medida anticíclica, en una medida, digamos, de contención de la crisis económica y de reactivación de las actividades económicas y productivas. Según el DANE, la línea pobreza monetaria de Colombia por persona es de 257.433 pesos. Esa es la línea, digamos, según la metodología de pobreza monetaria, de línea de pobreza, desde la cual hacia abajo se consideran pobres, se considera pobre a una persona. De tal suerte que nosotros tenemos, según el DANE, una pobreza del 27%, lo que equivale más o menos a una población de 13 millones de habitantes. Pero no solo estamos hablando de los pobres, estamos hablando de los más vulnerables que hoy están siendo atendidos por programas, digamos, que el propio profesor Garay y el profesor Espitia consideran como programas miserables, programas como el de Familias en Acción, programas como el de Jóvenes en Acción, el de Colombia Mayor y ahora el recién creado programa de ingreso solidario de 160.000 pesos mensuales que no atienden, digamos, o no alcanzan para atender las necesidades básicas de la población, de una persona o de una familia, si estamos hablando de unidades familiares. Esta propuesta de renta básica es inspirada, digamos, en debates que ocurrieron desde comienzos del año 2000 en Europa. El profesor Van París, por ejemplo, fue uno de los teóricos que promovió la idea de la renta básica. Ha sido una propuesta que han agitado las fuerzas progresistas en Europa y en América Latina, pero en Colombia nos hemos inspirado más recientemente en lo que ha propuesto el profesor Luis Jorge Garay y el profesor Espitia en varios textos, en un par de textos en el que se han ocupado de la propuesta de renta básica. Esta renta básica además acaba de ser aprobada por el gobierno español, también fue adoptada en Brasil, incluso en el gobierno de Bolsonaro, y una medida similar se ha adoptado en Estados Unidos para las familias estadounidenses por parte del gobierno en medio de esta pandemia. Nosotros, con esta propuesta,
que es un proyecto de ley que acabamos de radicar en el Congreso. Este es un proyecto de ley, además, que cuentan con el respaldo de 54 congresistas de 9 bancadas distintas. Eso pocas veces se ha visto, repito, en el Congreso de la República. Y este es un proyecto de ley que hemos presentado porque fracasamos en un intento de concertación con el gobierno nacional y con el ministro de Hacienda, que en una primera instancia quiso acoger la propuesta. El propio expresidente Uribe quiso hacer bastante populismo con esta idea, pero ellos se aferran a su propuesta, a su fórmula o a su modelo del programa de ingreso solidario y a los programas tradicionales y marginales de política social o de atención a los más vulnerables que tiene el Estado colombiano, que ha creado el Estado colombiano en los últimos 20 años como compensación a todo el modelo neoliberal que se impuso en el país desde los tiempos del expresidente César Gaviria Trujillo. Como el gobierno no quiso acoger esta propuesta, finalmente el señor ministro de Hacienda jocosamente dijo: la propuesta es muy buena, pero no para estos tiempos, o sea, para cuando no haya crisis y para cuando no se necesite, aun cuando en todo caso la renta básica es una discusión que tenemos que dar también para tiempos normales, para la agenda de la pospandemia, porque nos puede permitir hacer una reingeniería total de la política social hacia los más pobres en el país. Como eso no fue posible, esa concertación, para que el gobierno expidiera un decreto en la emergencia creando la renta básica, nosotros hemos decidido radicar este proyecto en el Congreso de la República en el marco de las modificaciones que tendremos que hacer a los decretos expedidos por el gobierno nacional en virtud de la emergencia económica. Y en concreto, vamos a proponer con este proyecto de ley modificar el decreto que creó el programa de ingreso solidario para convertirlo en un programa de renta básica. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en estas semanas o meses, en estas semanas que siguen, perdón. Este es un programa que busca beneficiar a 9 millones de hogares colombianos, que equivalen aproximadamente a 30 millones de colombianos, es decir, más del 60% de la población del país. De estos 9 millones, 6.8 millones corresponden a la totalidad de hogares pobres y vulnerables del país, y los restantes 2.2 millones de hogares corresponden a trabajadores de micronegocios que no hacen parte de los hogares pobres y vulnerables. ¿Por qué esta segunda clasificación de hogares? Porque resulta que las pequeñas y medianas empresas, no las grandes, las pequeñas y medianas empresas, que ocupan entre 9 y 15 trabajadores, o perdón, entre 3 y 10 trabajadores, o hasta 15, estas pequeñas unidades, estos pequeños emprendimientos, pues son los que más están sufriendo en el aparato productivo la crisis y la parálisis del propio aparato productivo. Son además las unidades productivas que no tienen cómo pagar los arriendos de sus locales, que no tienen cómo pagar los servicios, que no tienen cómo pagar la nómina de sus trabajadores. Y corresponde también al gobierno y al Estado proteger los empleos en medio de esta circunstancia, sobre todo estos empleos que son empleos generados por empresas que no tienen cómo atender las necesidades de nómina. Y esta propuesta de renta básica podría significar un alivio para estas pequeñas unidades productivas, protegerlas en medio de esta circunstancia, toda vez que se encuentran, repito, en una situación de vulnerabilidad expuesta a los efectos de esta crisis. El costo de este programa por 3 meses se estima en más o menos en 8 billones de pesos al mes, es decir, unos 24 billones de pesos por un periodo de 3 meses. Eso equivale al 2.3% del Producto Interno Bruto. Lo que estamos nosotros proponiendo desde el punto de vista fiscal es que este programa de renta básica sustituiría, por lo menos por 3 meses, los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, etcétera,
que le valen al fisco o a las finanzas de la nación 3 billones de pesos, por lo que entonces este programa termina valiendo en términos netos 20 billones de pesos, es decir, un 2% del Producto Interno Bruto. Para, digamos, una explicación más concreta, lo que quiere decir es que todo el mundo va a estar en un solo programa, en el programa de renta básica, ¿no? Y los que están ahora atendidos por estos programas marginales, pues sencillamente pasarán a ser atendidos por el programa de renta básica, y esos programas remediales se suspenderían por lo menos por 3 meses mientras atendemos la pandemia. Esa es la circunstancia que nosotros hemos leído en medio de estas situaciones en las que nos encontramos. Nosotros estamos planteando que estos 20 billones de pesos se cubran con un préstamo directo del Banco de la República, con créditos internacionales que ya empiezan a ingresar al Ministerio de Hacienda, también con los recursos del FOME, del Fondo de Emergencia que se creó en virtud de la emergencia económica, y que para un financiamiento de mediano y largo plazo, si el programa de renta básica se sostiene en el tiempo, es decir, más allá de los 3 meses, nosotros creemos que se hace necesario, por supuesto, una reforma tributaria estructural en línea con el mandato constitucional, el artículo 313 de la Constitución Nacional, que establece que el sistema tributario tiene que ser progresivo, equitativo y eficiente. Esta reforma estructural estarán o contemplará un impuesto progresivo al patrimonio de las personas naturales para patrimonios líquidos a partir de 2.000 millones de pesos, y de las personas jurídicas de los patrimonios más elevados, el 0.1% de las personas jurídicas declarantes, cerca de 500 personas jurídicas, es decir, las empresas más ricas, así como una mayor tarifa a la actual a los dividendos recibidos por personas naturales y empresas o sociedades. Y asimismo se propondría en esta reforma estructural tributaria eliminar los numerosos beneficios tributarios existentes que no solo tienen un enorme fiscal, sino que son injustificados e innecesarios. Así que estamos trabajando, estos congresistas, repito, 54 senadores y un número importante de representantes a la Cámara, 9 partidos políticos, en una perspectiva de corto plazo, con una propuesta de renta básica que permita proteger empleos, que permita garantizar el aislamiento social, las necesidades básicas inmediatas de la población en materia alimentaria, activar o empezar a reactivar la economía, pero además, digamos, trabajando en una perspectiva de mediano y largo plazo, con una reestructuración de la política social a través de una propuesta de renta básica que deberá ir acompañada por una reforma tributaria estructural como la que no se ha hecho en el país desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Senador, muchísimas gracias por la intervención. Creo que nos quedó muy claro lo que está tratando de hacer desde la bancada y varias bancadas desde el Congreso de la República, pues para mitigar a las familias más vulnerables del país el impacto de la crisis a consecuencia del COVID-19. Yo quisiera complementar 2 cosas muy rápidas. Uno, siempre que hay una crisis en Colombia, el gobierno o el Estado debería acude al impuesto al patrimonio, que es un impuesto a las 1.000 familias más ricas o las 1.000 personas más ricas del país o las empresas más ricas del país, y que es un impuesto que ayuda a, digamos, que alivianar la problemática porque no está contemplada en la planeación. Y creo que ese es el aporte que uno, el gobierno no quiso dar, como era natural, digamos, que es su manera de gobernar y no se esperaba algo diferente. 2, lo que en Colombia se invirtió o se ha invertido hasta el momento el 2% del PIB en la contingencia del COVID, el 2% únicamente, mientras que países como Perú ha invertido el 12%, lo cual quiere decir que ahí no podemos esperar más que lo que el Congreso pueda
digamos que presionar o aportar un proyecto de ley como este de la renta básica. Y adicionalmente, pues nunca se dio lo que de alguna forma tal vez lo pensamos, y es que también en Perú, digamos que soltaron recursos de los ahorros pensionales de los trabajadores para que pudieran abastecerse, y tampoco se esperó o no se hizo digamos que no se tomó ninguna medida al respecto en Colombia. Entonces, en consecuencia, pues creo que la única forma en la cual se puede, digamos que, poner una barrera sobre la problemática es esa. Entonces, ya creo que ya vimos todo lo que puede hacer el gobierno al respecto, y no ha sido mucho tampoco para, el, para un país tan desigual como este. Tenemos varias preguntas, vamos a seguir con la sesión de preguntas en orden de como nos han escrito en este momento dentro del Zoom o en nuestra transmisión. La primera pregunta que me la transmitieron por interno, que supongo que la hicieron a través del Zoom, antes de darle paso a Santel Radio, y es la siguiente. Existen unas brechas económicas bastante amplias, las cuales son cada vez más notorias en esta época de pandemia. ¿No es acaso este el momento de hacer una reevaluación de la microeconomía de nuestro país? Creo que tal vez se refiere a lo que decía Diego de la independencia agrícola, de la independencia sanitaria, de la independencia industrial. Es decir, creería yo que esa sería la respuesta, pero quiero que ustedes nos complementen un poco la pregunta. Sí, para contestarle a quien nos escribe, ¿me recuerda el nombre, Alejandro, por favor? No lo tengo, no me lo dieron. Fíjate que yo acá ya lo debo tener. A Rosalvira Corredor Rojas. Corredor, sí. Sí, para contestarle a ella, sí, no tanto pues de la micro, sino de la macroeconomía. Podríamos decir que el antecedente teórico de la macroeconomía y del cálculo del valor agregado es precisamente ese modelo keynesiano de intervención del Estado, es decir, la economía agregada y la intervención a través de los instrumentos tanto de fiscalización o tributación como de inversión en gasto público. Claro que estamos frente a un escenario que permitiría una evaluación y un repensarse el modelo. La CEPAL, ese modelo cepalino heredado también del keynesianismo, y esa organización heredera de ese modelo viene insistiendo en medidas como la que el senador Antonio Sanguino acaba de mencionar, que entre otras es una propuesta de carácter macroeconómico, una propuesta que también tiene que ver con lo que en keynesianismo se llama el multiplicador del consumo, es como proveer unos ingresos mínimos para que esos ingresos mínimos en las manos de las familias aumenten la capacidad adquisitiva, y esa capacidad adquisitiva, por tanto, presione como oferta a la demanda, y la demanda sucesivamente materias primas, y así en el multiplicador del consumo. Ahora bien, también es cierto que aquí hay que repensarse este modelo, porque ese multiplicador de consumo también en últimas es quien nos trae a donde estamos, ¿no? El consumismo desaforado. Hay también otras corrientes de pensamiento que hablan de la desaceleración económica como modelo, y es decir, que no prime pues la acumulación de capital, que no prime el consumo desaforado, sino que primen otras formas. Y también vienen resurgiendo algunas propuestas muy interesantes, herederas de los falasterios, que entre otras cosas son antecedentes de la renta básica, y es cómo generar esas comunidades casi que autonómicas, si se quiere, o esas comunidades que puedan ser autosostenibles, como también a través de cultivos urbanos, a través de granjas urbanas, a través de organización del territorio distinta, se puede desarrollar sin necesidad de la deslocalización de la producción, sino más bien generando estos esquemas de soberanía alimentaria, de inversión pública en el sector educativo, el Internet, en mecanismos de comunicación gratuita, acceso gratuito al Internet, por ejemplo, en un periodo de post-pandemia, y inversión en el esquema
sanitario o de salud pública. Espero que la pregunta haya quedado resuelta para la señora Rosa Elvira Corredor. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a proceder a las preguntas de las personas que nos acompañan en Zoom, mientras no haya más preguntas en el Facebook Live. Entonces, la primera pregunta, la primera intervención la tiene Santel Radio y TV. Entonces, le damos la palabra a Santel Radio y TV para que nos formule su pregunta. Tienes 2 minutos para compartirla con nosotros. Ok, buenas noches. Doctor Sanguino, un placer volverlo a ver y me agrada estar en este foro con usted y con ustedes, mis compañeros, para hacer la siguiente pregunta. He analizado su exposición sobre el tema de la renta básica, cómo esa renta básica generaría o apoyaría a 9 millones de hogares para 30 millones de colombianos que tanto en este momento lo están necesitando, lo que representaría, de acuerdo a los estudios económicos que usted plantea, el 2 puntos del Producto Interno Bruto, financiados con el Banco de la República, con créditos internacionales y con el Fondo de Emergencia. Me surge una pregunta, porque a mí me parece que esa es la solución. Además, evitarían que la gente tuviera que salir y la pandemia se explotara como va a suceder si no se toman decisiones asertivas. Y es que este proyecto que ustedes están presentando, los 54 senadores de las 9 bancadas, una vez presentado y supongamos que sea aprobado, no tiene que pasar a sanción presidencial y ahí el gobierno no puede torpedear esta valiosa idea que ustedes han propuesto. Y la segunda pregunta, que es muy sencilla, es ¿por qué no repensar también el manejo de los medios de comunicación por los grupos económicos? Porque la realidad no están respondiendo a las necesidades de las comunidades ni de la gente, solamente responden a las necesidades de esos grupos económicos, y solo los medios alternativos y comunitarios estamos en las comunidades haciendo el trabajo, que lo estamos haciendo bien, reuniendo las necesidades de las personas. Esas serían mis 2 preguntas, senador y los panelistas. Muchas gracias. Sí. Respondo. Senador, sí, sí señor. Pues lo que sucede es que en relación con estos decretos de emergencia, digamos, lo que nosotros hemos interpretado del artículo 215 de la Constitución Nacional es que los decretos pueden ser aprobados, negados o modificados por el Congreso de la República. Luego entonces lo que a juicio nuestro puede ocurrir es que, o debe ocurrir, es que el presidente debe sancionar el decreto o mejor, el proyecto de ley que apruebe el Congreso de la República. Ahora, esperemos que si hay una mayoría del Congreso, el gobierno no repita la insensatez de objetar el proyecto, ¿no? o de objetar la decisión que finalmente tome el Congreso de la República en esta materia, ¿no? Porque va a estar acompañado de una amplia mayoría, de un amplio consenso en el Congreso de la República. Pero bueno, eso hace parte de la dinámica política del país y de la dinámica parlamentaria, y no tenemos otra alternativa sino arriesgarnos a modificar el decreto que creó el programa de ingreso solidario y esperar que el gobierno acoja la decisión, como debe ser, además, que adopte el Congreso de la República. Bueno, senador, vamos a compartir varias de las preguntas de manera consecutiva para que podamos responderlas en una sola tanda, ¿parece? Entonces, vamos a terminar con las preguntas de las personas que nos están compartiendo sus textos en Facebook Live. Entonces, la siguiente es: la renta básica, que nos la hace Alejandro Villamil, la renta básica, ¿cuántos servicios sociales piensa desaparecer?
y cómo se piensa cumplir a cabalidad con todas las familias y cómo se tomarían esas familias, puesto que en muchos casos muchas personas tienen subsidios sin necesitarlos, llevándose esas ayudas a personas que verdaderamente lo necesitan. Tenemos el caso de La Guajira y Chocó. Bueno, pues esto supone un importante esfuerzo de ingeniería en la selección en la selección no, en la identificación de los beneficiarios de la renta básica, ¿no? Entonces, ya tanto las alcaldías como las gobernaciones, como Planeación Nacional, las entidades del orden nacional, el Departamento para la Prosperidad Social tiene la base de datos de las familias que hoy, por ejemplo, reciben los subsidios de Familias en Acción, o de Jóvenes en Acción, o de Colombia Mayor. Planeación Nacional hizo un esfuerzo por enlistar 3 millones de familias del programa de ingreso solidario. Y entonces lo que habrá que hacer muy rápidamente es un esfuerzo de ingeniería por depurar esas bases de datos y por identificar las 9 millones de familias que hemos propuesto sean acogidas y sean atendidas por esta propuesta de renta básica. Eso, por supuesto, corresponde ya a los ejercicios posteriores de ingeniería institucional que hay que hacer para garantizar que estos recursos lleguen a las 9 millones de familias que hemos propuesto o que hemos identificado como potenciales beneficiarios del programa de renta básica. Senador, la siguiente pregunta viene asociada precisamente a esas 9 millones de personas y Luz Mary se pregunta, ella dice... 9 millones de familias. 9 millones de familias y Luz Mary se pregunta si bueno, que ya he escuchado al senador en su intervención sobre las empresas o las pymes, sobre las familias de estratos bajos, pero ella nos dice, ¿quién piensa en nosotros los de estrato 3? Es decir, digamos que la pobreza oculta que hemos escuchado en las últimas semanas, la clase media que no tenemos subsidios porque no calificamos como población vulnerable, tampoco tenemos alivios o ayudas financieras como los empresarios, porque no tenemos empresa, la mayoría somos independientes y la verdad no veo que desde ningún sector nos den la mano. No, estamos pensando también en las clases medias. Es que la virtud que tiene la propuesta de renta básica es que pretende atender, óigase bien, ¿no?, a cerca de 30 millones de colombianos, el 60% de la población. Es decir, que estamos pensando en atender con esta propuesta de renta básica a los vulnerables, a los pobres y a las personas que están en proceso de empobrecimiento acelerado por cuenta de la crisis económica derivada de la pandemia. De eso se trata. Y una población, por supuesto, que está en condiciones de empobrecimiento son los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, que tienen empleadores que no les garantizan el pago de sus nóminas. Pero además tenemos que proteger esas empresas también para que no colapsen y no fracasen, no quiebren, digamos, en esta situación en las que estamos. Y además de eso, allí en ese universo de las 9 millones de familias están los trabajadores informales, los trabajadores independientes, los trabajadores de las peluquerías, los trabajadores, por ejemplo, del arte y la cultura, los músicos populares que no tienen ingresos porque sus actividades están paralizadas, los dueños de los restaurantes, los dueños de las tiendas, en fin. Aquí, digamos, vamos a identificar un universo muy grande que alcanza hasta los sectores de clases medias, estrato 3 y estrato 4 incluso, que se encuentran en una situación de vulneración de sus derechos económicos y sociales por cuenta de la pandemia. Esa es la virtud de la propuesta de renta básica, que piensa más allá de los típicos vulnerables que son atendidos por estos programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, que son los más pobres de los pobres. No, aquí estamos pensando en un universo que abarca a la población en condición de pobreza y a la población que está en una situación de empobrecimiento por cuenta de que no cuenta con los ingresos para garantizar y atender sus necesidades más elementales. Porque además la pobreza, lo dice muy bien Luis Jorge Garay, que hay que atender ahora en estos tiempos de pandemia, no es la pobreza multidimensional,
¿no? Que es la más reciente metodología de medición de pobreza, o el más reciente enfoque. No es la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, no, sino la pobreza monetaria, porque lo que está afectado en esta coyuntura son los ingresos monetarios de la gente. Entonces, por eso la propuesta es una propuesta de renta básica y de subsidio monetario a las familias, ¿no? Las otras cosas, por supuesto que hay que hacerlas, hay que mejorar viviendas, hay que mejorar entornos, habrá que hacer obra pública, etcétera, etcétera. Pero hoy lo fundamental es que la gente tenga un salario mínimo en su hogar para poder atender sus necesidades más inmediatas. Senador, para terminar, digamos que complementando lo que estamos hablando con el tema de renta básica, nos preguntan, voy a unir dos preguntas, la pregunta del programa de Ingeniería de Sistemas y la pregunta de Luzmeri, completarla es, ¿cuál es la probabilidad de éxito de esta propuesta o cuáles son los pasos que tiene que seguir dentro del Congreso y cuánto se podría tardar en implementarse? Pues dependemos del gobierno. Nosotros hicimos un intento, 2 semanas duramos reunidos con el doctor Carrasquilla, conversando con él sobre esta posibilidad. En principio el gobierno y el Ministerio de Hacienda se mostró muy receptivo. Esas 2 semanas las perdimos porque finalmente, y eso que esta propuesta de renta básica la respaldan, por ejemplo, organismos como la CEPAL, y la respaldan los economistas y los centros de pensamiento más importantes del mundo. Pero el doctor Carrasquilla no quiere desprenderse de la cartilla que le enseñaron, ¿no? En la escuela neoliberal en la que él se formó. Entonces, él está pensando es en beneficios, digamos, para la gran banca y para los sectores productivos más poderosos del país, y muy poco está pensando en la gente que está padeciendo la crisis de esta, digamos, con esta magnitud. Mire, le voy a decir lo siguiente, Europa comenzó a abrir sus actividades productivas cuando empezaron a descender el número de contagios y el número de muertos. Nosotros estamos abriendo las actividades productivas cuando están aumentando el número de contagios y el número de muertos. Es decir, que podemos ir para una situación bastante crítica y la principal responsabilidad recae, eso no se nos puede olvidar, en el señor presidente de la República y el equipo de gobierno con el que está tomando estas decisiones. Ahora dependemos de los ritmos del Congreso. Estamos presionando con esta mayoría que hemos logrado construir en el Senado para que este proyecto pueda tramitarse rápidamente y podamos entregar una solución para los próximos 3 meses por una decisión del Congreso de la República. Bueno, senador, vamos a darle paso a la pregunta de Jenny Romero. Jenny, ¿cuál es la pregunta que quieres hacer? El espacio es tuyo. Senador, muy buenas noches, Alejandro y toda la audiencia que tenemos presente. Retomando el tema de la educación superior, más que una pregunta, sí es un planteamiento sobre la mesa frente a los procesos que estamos llevando a cabo actualmente. Dentro de la propuesta de plan de desarrollo de nuestra alcaldesa Claudia López, se propone y se genera en el plan de desarrollo la creación de 20.000 nuevos cupos para la educación superior, lo cual se busca generar a través de la nueva Agencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en Bogotá, la cual estará apoyando la Universidad Distrital, a quien se le acuerda o quien se le da a partir de firmado el plan de desarrollo la autonomía financiera, administrativa y presupuestal para llevar a cabo esta agencia. No obstante, según la propuesta, se espera que además de más universidades de Bogotá y demás universidades de la Nación apoyen esto, como es la Universidad Pedagógica o la Universidad Nacional. De todas formas, si analizamos el contexto de la educación superior y tal como nos lo pusieron los anteriores ponentes, la crisis de la universidad superior viene hace más de 30 años con un déficit de financiamiento presupuestal inmenso, del cual la Universidad Pedagógica, por ejemplo, de la cual soy egresada, está tendiendo a desaparecer. Y cada día los estudiantes, la capacidad de pago y demás, es muchísimo más difícil acceder a estos procesos. Por tanto, el planteamiento en este momento, y viendo un país gobernado por un gobierno como el que actualmente tenemos,
que poco le interesa invertir en educación, pues porque un pueblo educado deja de ser un pueblo ignorante, el cual a gobiernos neoliberales o gobiernos de extrema derecha no le sirve para nada. Todos estos temas de creación de nuevos cupos, agencias de desarrollo, tecnología, tienen que ver mucho con la voluntad política. Este Congreso de la República ya viene prontamente a elecciones. ¿Qué vamos a hacer con una puesta en escena tan buena en Bogotá, pero con un cambio de Congreso de la República en la que quizás la voluntad política no exista y siga pasando lo que viene pasando hace muchísimos años? Poca inversión o nula inversión en la educación superior. Bueno, yo quiero entrar y hablar sobre ese contexto antes de darle paso a los ponentes. Y es, ¿sabes si puedo fijar el video? Y es, bueno, creo que lo que pasó hace 2 años con el movimiento estudiantil y digamos que ese estallido de los estudiantes, esa unión de los estudiantes a nivel nacional para rescatar nuevos recursos de la nación para la educación pública superior en Colombia, teniendo en cuenta el déficit y la alerta del cierre de varias universidades públicas en el país, pues obviamente no es un problema de fondo, no es una solución de fondo, no es una solución que comprometa directamente a beneficiar directamente a las universidades públicas del país, eso no va a pasar. Básicamente la solución simplemente es un pañito de agua para las universidades públicas y es, bueno, venga, le regalo este poquito para que termine el año, para que se te mantenga, vamos a aumentar el presupuesto de manera consecutiva y iterativa en los años para garantizar su funcionamiento, entre comillas, pero obviamente el funcionamiento tiene que ir directamente relacionado con la inversión en infraestructura, la inversión en conectividad, ¿sí? La inversión en profesores de planta, en investigación, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa solución es temporal, no es viable, entre comillas, si la ponemos a largo plazo. Y si ya pasaron 30 años desde que la ley 30 del 92 ya nos puso en esta situación, pues básicamente creo que la solución tiene que ser de fondo, y de fondo tiene que ser estatal, es decir, hay que transformar completamente el financiamiento de la educación pública, y esos 20.000 nuevos cupos de lo que tú hablas en Bogotá, que además vienen articulados a nivel región, ciudad-región, de que habló el gobernador de Cundinamarca hace apenas 2 semanas sobre una inversión de becas para población vulnerable de los municipios de Cundinamarca, pero esa inversión también es insuficiente, porque estamos hablando de 1.400 cupos en Cundinamarca y 116 municipios, divide esos 1.400 cupos en 116 municipios, es lo mismo que va a pasar en Bogotá, sin lugar a dudas, pero básicamente esos son los elementos que tenemos hoy, o que tienen hoy, o lo que tenemos hoy a nivel de gobernabilidad, y más aún en esta situación, y aumentar esa posibilidad de esos cupos, puede que de entrada permita a más estudiantes ingresar a la universidad, ¿sí? Pero como consecuencia de la crisis, pues va a haber mayor deserción, entonces hay que invertir en otros procesos que acompañen ese nivel durante toda la carrera, para que tengamos que minimizar la deserción de los estudiantes por 1000 causas, que ya sabemos, unas económicas, incluso psicológicas hoy de los jóvenes, crisis psicológicas y depresiones profundas que están sufriendo los estudiantes hoy, y que a eso los hace, digamos que perder el foco de su proyecto de vida dentro de las universidades, y no solo de las públicas, ¿no? Pero creo que la solución de fondo a lo que tú planteas es muchísimo más grande, más importante, más amplia, y es un tema de Estado 100%, como se ha venido planteando desde hace décadas en otros países, y que nosotros no hemos sido capaces de trabajar en eso, y hablo no como ciudadanos, sino por supuesto como país, como gobierno, como Estado. No sé si el senador quiera complementar algo sobre el tema de la situación de la universidad pública con respecto a esa inversión. No, digamos, con la universidad pública pasa lo mismo que ocurre con el resto de las digamos, de las circunstancias del país. Pasa lo mismo que con el resto de los asuntos que ya venían en una situación de crisis, digamos, la crisis de financiamiento de la educación pública y de la educación pública superior es una crisis crónica.
¿no? El propio movimiento estudiantil había venido planteando una reforma a la ley general de educación. El movimiento universitario colombiano había venido planteando una discusión también sobre la manera como se financia la educación pública superior, la fórmula además con la cual se adoptó el financiamiento de la educación pública superior. Y esa situación se agrava además en esta pandemia. Nosotros, por ejemplo, en el Congreso, varios congresistas venimos acompañando una iniciativa que se ha denominado matrícula cero, porque las familias, más del 80, el 90% de los estudiantes de las universidades públicas, pues son estudiantes de familias de estratos 1, 2 y 3. Y esas familias que son las más golpeadas por esta crisis no tienen cómo pagar la matrícula de los jóvenes, de los muchachos en sus universidades. Incluso también estudiantes de universidades privadas que no son de las más costosas, que también son familias de estrato 1, 2 y 3, que estudian en universidades de ese costo, que no son universidades de alto costo, también están siendo golpeadas. Y además de eso, pues las medidas que ha adoptado el gobierno nacional, por ejemplo, en relación con los créditos del ICETEX para las familias que están endeudadas con el ICETEX, son medidas que para nada, digamos, resulta un alivio significativo para estas familias y para estos jóvenes. Ya se anticipa incluso una deserción de las universidades que puede estar por encima del 50% ante la imposibilidad de las familias de pagar la matrícula de los muchachos. Es decir, que va a aumentar el déficit financiero por cuenta de los ingresos que provienen de las matrículas de los estudiantes en las universidades públicas y en general en las universidades privadas, las de alto y las de bajo costo. Pero digamos el Estado está obligado a, sobre todo, atender a las de bajo costo y a los estudiantes de universidades públicas, que repito, van a tener un problema serio en relación con sus ingresos provenientes de matrículas, y vamos a enfrentar un serio problema de deserción en la educación pública superior y en la educación superior en general. Adicionalmente, pues hay que contabilizar también los problemas de conectividad que tienen buena parte de los estudiantes de las universidades públicas, porque como se impuso la educación virtual, pues muchos jóvenes no tienen ni un computador en su casa, ni conexión al internet. Bueno, acabamos de presentar nosotros los Verdes un proyecto de subsidio para acceso al internet, porque tampoco hay acceso gratuito al internet para estos estudiantes. De tal suerte que todos los problemas que trae la universidad y la universidad pública se agravan en medio de esta pandemia, y eso requiere no solo las soluciones habituales que habíamos propuesto, sino también soluciones excepcionales que permitan atender esta situación. Yo esperaría que en el Plan de Desarrollo de Bogotá y en el Plan de Desarrollo de Cundinamarca, ¿no?, en los planes de desarrollo territoriales se hayan asignado recursos y se hayan establecido programas que permitan atender problemas estructurales de mediano plazo, pero también problemas de emergencia o asuntos de emergencia que se derivan de esta pandemia. Sí, bueno, son las 7:49 de la noche. Gracias a todas las personas que se conectaron o que se han conectado al día de hoy a través de Zoom, a través de los Facebook Live de la Universidad de Cundinamarca. Muchísimas gracias por su compañía, por su asistencia. Todos sabemos que estos temas serios a veces se vuelven un poco ladrilludos para los estudiantes o para las personas, y más en un viernes, pero creo que todos tenemos que estar comprometidos con lo que está pasando hoy en el país y con lo que está pasando con la educación pública superior, y obviamente con lo que está pasando en el mundo, y que eso nos permita tomar iniciativas desde las ciudadanías para poder contrarrestar y enfrentar esta situación, y obviamente acudir a la solidaridad o a las redes locales, veredales, vecinales de los municipios del departamento. ¿Por qué no mejorar la relación entre ciudad-región? Que por supuesto, por eso tenemos aquí el director de región del departamento. Entonces quiero citar a Diego que nos diga cuáles son las reflexiones finales o conclusiones de este conversatorio, de esta charla el día de hoy.
No, pues lo primero es que, derivado de la intervención exhaustiva, juiciosa y muy sustentada del senador Antonio Sanguino y de estos congresistas de diversos partidos, lo que es evidente y lo que es una evidencia pues a nivel mundial es la necesidad de más Estado, el reclamo de más Estado, más y más Estado. Es decir, que esa tesis, entre otras cosas, vale la pena retomar esas cifras de endeudamiento que se están invirtiendo hoy en los países, que significan un caudal de visión de dinero, digamos, una política monetaria expansiva en cada uno de los estados, y no ha producido lo que los neoliberales llaman el efecto inflacionario. O sea, por más que haya inversión pública directa, por más que hayan compras públicas, que hayan subsidios, eso no ha afectado de manera significativa la inflación. Por tanto, se justifica, y la realidad es tosuda, se permite que haya una intervención directa del Estado. Es la primera conclusión. Este tipo de iniciativas como la renta básica se vienen discutiendo hace años, pero hoy cobran una mayor vigencia. Hoy ya países en todo el mundo lo están adoptando como una política de Estado, no solamente para la época de pandemia, sino incluso algunos ya están mirando la propuesta de renta básica de manera permanente. Segunda conclusión. Tercera, que sin lugar a dudas la lucha en Colombia es difícil, es distinta. Aquí hay unas convicciones muy arraigadas, muy ortodoxas sobre este modo de producción y de forma de desarrollo económico, muy arraigadas pues a la no intervención, a la supremacía del mercado sobre todas las cosas, y eso va a generar que este tipo de foros se sigan abriendo más y más. Y finalmente, sobre el aspecto regional, pues ese sería un tema que de hecho invitaría al profesor Alejandro Ayure que nos permitiera que a través de la universidad y en alianza tal vez con otras universidades de la región pudiéramos entrar a conversar. Es un proyecto de acto legislativo, ustedes supieron el día de ayer, pasó el 7º debate en lo que tiene que ver con la metropolización de la región central Bogotá-Cundinamarca, y valdría la pena que sobre eso hiciéramos los análisis en torno o en clave pues de desarrollo productivo, económico y competitivo de la región. Entonces dejarlo ahí, porque pues sería un tema de un abordaje mucho mayor y para el cual estamos dispuestos, y yo le sugeriría a Alejandro que aproveche que el Senado está ahí también para comprometerlo y que nos pueda regalar una próxima oportunidad para el análisis de este tipo de iniciativas de regionalización y metropolización. Claro, hablar de regionalización y metropolización, ¿qué? Metropolización de lo que tú decías, de que pasó el 7º debate ayer, es decir, ya casi es proyecto de ley, creo que le falta un debate, ¿cierto? Así es, un debate. Senador, nuestro propósito futuro no muy lejano, y gracias a que nos podemos unir a través de las redes sociales y de la conectividad, pues hacer es un conversatorio interuniversitario entre Bogotá y Cundinamarca. Entonces vamos a tratar de vincular a las universidades públicas de Bogotá con las universidades de Cundinamarca y hacer un conversatorio sobre esas necesidades que vinculan al departamento con la ciudad, y que podamos, por supuesto, llegar a muchísimas más personas en esos escenarios, y a empezar a hablar de lo que queremos, de lo que quieren los estudiantes, de lo que necesitan las universidades y qué necesitan las economías locales para dinamizar esos procesos de integración entre el departamento y la ciudad. Pues cordialmente invitado, senador, y le cedo la palabra para que hagamos el cierre de este evento. No, muchísimas gracias, agradeciéndote a ti, Alejandro, por supuesto, a Diego, por poder intercambiar estas reflexiones, y a todos los compañeros y compañeras, amigos que han estado aquí con nosotros, y por supuesto siempre dispuesto a conversar con ustedes, a que ustedes se aproximen de una manera mucho más directa a lo que acontece en el debate diario en el Congreso de la República, y a que todos jalemos hacia una perspectiva de cambio, de transformación democrática de la sociedad colombiana, ahora que
estos tiempos de la pandemia nos pone en cuestión como humanidad, como sociedad, y nos plantea exigencias que son exigencias, digamos, trascendentales para la vida individual y para la vida colectiva de todos nosotros. Así que muchas gracias y que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias a senador, muchas gracias Diego por la participación, por acompañarnos, por sacar de su tiempo para estar hoy con nosotros. Darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en la transmisión. Los invitamos a que compartan esta transmisión en sus muros para que este tema del proyecto de ley de renta básica y de la problemática o la crisis de la educación pública en Colombia sea visibilizada por más personas, y por supuesto el análisis de Diego internacional, que es muy interesante, muy importante para el impacto que puede tener en Colombia en la economía propia nuestra y local incluso. Entonces, darles muchísimas gracias, esperamos vernos en una próxima oportunidad, y si están interesados en participar en este tipo de eventos que vamos a tratar de hacer con regularidad desde las diferentes universidades, pues bienvenidos. Un abrazo gigante para todos y feliz noche. Muchísimas gracias a todos, que estén bien. Gracias, feliz noche, feliz gracias. Noche, Diego, feliz noche. Hasta luego, senador. Chao, chao. Contra el coronavirus hemos implementado turnos y horarios para que las empresas autorizadas puedan operar. Señor empresario, ingrese a www.bogotá.gov.co para consultar el horario y turno de operación que le corresponde de acuerdo a su código de actividad económica. Recuerde que debe reportar diariamente si algún trabajador presenta síntomas. Cumplir los horarios establecidos ayudará a evitar aglomeraciones en el sistema de transporte masivo y prevenir el contagio. En Bogotá, para volver a encontrarnos, estamos aprendiendo a cuidarnos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Quebrar Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.